La moneda de la promesa. Cada vez que se gastó, algo salió mal. ¿Alguna vez guardaste algo que creías que era solo un amuleto de la suerte, hasta que te diste cuenta de que estabas tratando con algo mucho más grande? Daniel recibió una moneda antigua de un extraño en el camino, sin valor aparente, sin brillo, solo un símbolo tallado y una frase enigmática: quédatelo y nunca lo cambies por nada común. Durante años trajo suerte, protección y puertas abiertas, pero solo tuvo que usarlo una vez para comprar algo trivial, y todo se vino abajo. Trabajo perdido, relaciones arruinadas, y lo peor, la moneda siempre volvía, como si ella estuviera cobrando un precio por una promesa rota. Si esta historia ya te puso la piel de gallina, imagina lo que está por venir. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal y ven a descubrir por qué algunas promesas nunca se pueden romper. Era una tarde nublada en la campiña de Minas Gerais, cuando Daniel, de 16 años, decidió tomar un atajo a casa por el camino de tierra que cruzaba los campos abandonados de la finca vecina. La ruta, aunque más corta, se usaba poco. El silencio era absoluto, salvo el lejano canto de un gallo y el viento soplando entre los árboles secos. Fue entonces cuando, apoyado en una cerca de madera, Daniel vio a un hombre. Vestía ropa vieja y desgastada y tenía una mirada perdida, como si no estuviera del todo presente. El hombre no pidió nada, simplemente lo llamó por su nombre, aunque nunca lo había visto. Daniel dudó, pero se acercó. El vagabundo extendió la mano y reveló una moneda antigua, tallada con símbolos que Daniel jamás había visto. Era un metal deslustrado, demasiado pesado para su tamaño, y parecía brillar incluso bajo el cielo nublado. Sin decir de dónde venía ni por qué había elegido a Daniel, el hombre dijo: quédatela, vale más de lo que parece. Y con un leve asentimiento, se dio la vuelta y echó a andar por el camino, desapareciendo como si se hubiera disuelto en el aire. Daniel se quedó quieto durante minutos. La moneda seguía en su mano y por alguna razón sintió que ese encuentro no era casualidad. Guardó el objeto en su billetera y continuó su camino, sin imaginar que ese simple gesto cambiaría el curso de su vida para siempre. En los días siguientes, Daniel intentó contar lo sucedido, pero nadie lo tomó en serio. Solo era un viejo loco, decían, pero algo le impedía desprenderse de la moneda. Cada vez que la tocaba, una extraña sensación de calma y protección lo envolvía. Y así, sin saberlo, Daniel selló un pacto silencioso con algo que trascendía el entendimiento común. Algo que, como descubriría más tarde, se resiste al olvido y mucho menos a ser intercambiado por trivialidades. Desde que recibió esa moneda del silencioso vagabundo, Daniel la llevaba consigo en todo momento. Era simplemente un trozo de metal, oscurecido por el tiempo, con símbolos que no reconocía. Una especie de serpiente enroscada en un círculo, rodeada de pequeñas líneas como si fuera una inscripción perdida. Pero algo en el objeto lo atraía, como si tuviera algo más que valor material. La guardó en su billetera, entre sus documentos, y allí permaneció. Pasó el tiempo. Daniel terminó el bachillerato, entró en la universidad y empezó a trabajar como becario en una pequeña oficina. Siempre que se enfrentaba a situaciones difíciles, exámenes importantes, entrevistas de trabajo, reuniones, se aseguraba de tocar la moneda primero. No podía explicar por qué, pero se sentía más seguro, como si una fuerza invisible lo acompañara. Y curiosamente, todo salía bien. Cuando tenía la moneda, los obstáculos parecían suavizarse, los resultados llegaban con más facilidad e incluso la casualidad jugaba a su favor. Empezó a llamarla su suerte silenciosa. Con el tiempo, Daniel empezó a atribuir logros, grandes y pequeños, a ese pequeño artefacto. Un profesor faltó el día de su examen más temido. Un compañero envió su currículum sin que él lo supiera. Y un día ganó una rifa de libros en una feria, aunque no recordaba haberse inscrito.
Demasiadas coincidencias, pensó, como para que no hubiera algo más involucrado. Sus amigos incluso se burlaron de él cuando dijo que su billetera era su talismán personal. Pero Daniel, aunque se reía, lo creía. Curioso, investigó el simbolismo de la moneda, pero sus características no coincidían con ningún símbolo moderno. Algunas imágenes recordaban runas antiguas, otras parecían marcas de civilizaciones olvidadas, pero nunca encontró nada concluyente. Era como si la moneda tuviera un origen intemporal o emanara de alguna tradición sepultada bajo siglos de olvido. Lo que nunca cuestionó fue el origen de ese regalo. El encuentro con el vagabundo se había convertido en un recuerdo borroso, casi un sueño. No recordaba el rostro del hombre ni cómo había desaparecido exactamente tras entregarle la moneda. Solo recordaba las palabras que había dicho antes: quédatela, vale más de lo que parece. Y así, la moneda se convirtió en parte de su identidad. Daniel llegó a verla como un símbolo de protección y quizás incluso de destino. No le contó a nadie cuánto confiaba en ese pequeño objeto. No lo sabía, pero esa confianza ciega, ese apego silencioso, era justo lo que la moneda exigía: vínculo, fidelidad, presencia. Porque aunque Daniel creía llevar el amuleto voluntariamente, la moneda, en su frío y metálico silencio, también lo llevaba a él. Se suponía que sería un día cualquiera en la vida de Daniel. Llegaba tarde al trabajo, con la mente divagando. Con las prisas, se detuvo en una cafetería y, sin darse cuenta, entregó una moneda diferente como parte de su cambio. Era la moneda vieja que el vagabundo le había dado años atrás, cuando aún era adolescente. Esa moneda que con tanto cuidado guardaba en su billetera se había olvidado en ese momento de distracción. Pero este pequeño desliz marcaría el comienzo de un giro inesperado que jamás imaginó. A la mañana siguiente, Daniel fue despertado por una llamada inesperada. Era de recursos humanos, de la empresa en la que había trabajado durante 3 años. La voz al otro lado sonaba fría y directa. Daniel, lamentablemente, tenemos que rescindir tu contrato. Hay inconsistencias en archivos importantes y como se accedió a ellos con tu usuario, no tenemos alternativa. Aturdido, no pudo reaccionar de inmediato. Recordaba con claridad haberlo hecho todo correctamente, pero los documentos que había guardado bajo su cuidado habían sido corrompidos, borrados o duplicados misteriosamente. Intentó defenderse, pero no había pruebas que lo respaldaran. La confusión se intensificó al llegar a casa. Tiró la mochila al suelo, aún incrédulo. Instintivamente, metió la mano en los bolsillos y con un gesto mecánico sacó un fajo de llaves, papeles sueltos y la moneda. Sí, la moneda estaba allí. ¿Pero cómo? Estaba seguro de haberla usado en el restaurante. Aún recordaba el momento en que cayó en la bandeja metálica de la cajera. Y ahora estaba de vuelta en su bolsillo como si nunca la hubiera sacado. Un escalofrío le recorrió la espalda al instante. Desde ese día, Daniel empezó a sospechar que algo andaba mal con el objeto. Hasta entonces, lo había considerado simplemente un símbolo de buena suerte, un curioso amuleto con valor emocional. Pero ahora, algo había cambiado. Era como si la moneda tuviera una especie de conciencia y voluntad propia. En los días siguientes, intentó ignorar la coincidencia. Guardó la moneda en su billetera y siguió buscando un nuevo trabajo. Curiosamente, recibió una oferta mejor que la anterior y todo pareció volver a la normalidad. Pero el patrón se repitió. Meses después, cuando necesitaba comprar un regalo de última hora para un amigo, abrió la billetera sin pensarlo y volvió a usar la moneda. Al día siguiente, la llanta de su auto reventó en la carretera. Un susto tremendo, pero sin heridos. Lo que lo desconcertó fue la hora exacta del accidente, las 11:11 a.m., con el mismo número discretamente grabado en el lateral de la moneda. A partir de ese momento, Daniel comenzó a llevar un registro detallado.
Cada vez que usaba la moneda, algo salía mal, y cada vez que desaparecía, volvía a él días después. Era como si se negara a ser intercambiada, como si estuviera conectada a él de una manera profunda y a la vez punitiva. Y así, sin darse cuenta, la moneda se convirtió en algo más que un objeto. Se convirtió en parte de su rutina, un recordatorio constante de que hay cosas, por pequeñas que sean, que conllevan una promesa, una deuda, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben intercambiarse por algo trivial. Habían pasado 3 días desde que Daniel, sin darse cuenta, había usado la moneda en un restaurante de carretera. Su repentino despido al día siguiente aún resonaba como un golpe fuerte, pero nada lo había preparado para lo que estaba por venir. Una gris mañana de lunes, mientras se ponía un abrigo viejo para ir al supermercado, metió la mano en el bolsillo y sintió el familiar frío metálico. Era la moneda, la misma, exactamente la misma, con los mismos arañazos, el mismo peso, el mismo símbolo enigmático, como si nunca hubiera salido de su billetera. Al principio, pensó que era una extraña coincidencia. Quizás había una segunda moneda similar. Quizás alguien había dado el cambio con una idéntica. Pero en el fondo, algo gritaba. No era una coincidencia. Era el regreso. La moneda no desaparecía. Decidió no decírselo a nadie. Guardó la moneda en su billetera, sintiendo a lo largo de la semana una oleada de alivio que se apoderaba de su vida. Recibió una oferta de trabajo inesperada. Un amigo de la infancia, con quien no había hablado en años, lo llamó solo para decirle que lo extrañaba. Una serie de pequeños acontecimientos positivos lo rodearon, como si la situación hubiera cambiado, pero la moneda también se convirtió en una carga psicológica. Empezó a sentir ansiedad cada vez que se cambiaba de ropa, temeroso de que se le cayera. Empezó a comprobar compulsivamente si seguía allí. Una vez, durante una cena con amigos, la moneda desapareció durante unos minutos y, en ese preciso instante, uno de sus coches fue asaltado en la calle. Nadie resultó herido, pero la sensación de advertencia no abandonaba la mente de Daniel. La situación empeoró cuando intentó dejarla en casa. Solo por una noche, pensó. Dejó la moneda en un cajón y salió a reunirse con un viejo colega para hablar de inversiones. Al regresar, descubrió que habían entrado en el apartamento. No habían robado nada, pero la moneda estaba en la cartera, intacta. Daniel empezó a comprender que esto no era solo un amuleto, era un vínculo. Una promesa hecha, aunque tácita, un pacto sellado en el momento en que aceptó ese regalo del misterioso vagabundo años atrás. Y lo más importante, un acuerdo que no se trivializaría. Siempre que usaba la moneda, ya fuera por error o distracción, la respuesta era inmediata. Algo malo ocurría. Una relación terminaba sin explicación. Un cliente importante se echaba atrás en un proyecto. Un dispositivo electrónico explotaba de repente, pero bastaba con que la moneda volviera a él, y todo volvía a su sitio. Y la forma en que regresaba, ese era el detalle más inquietante. Daba igual si la moneda se había dejado en el asiento del autobús, se había tirado a un río o se había olvidado a propósito en la mesa de un bar. En menos de 3 días, siempre encontraba el camino de vuelta. Dentro del bolsillo de un abrigo viejo, en el fondo de una mochila o incluso en el suelo del garaje. Era como si la moneda tuviera memoria, como si tuviera una especie de sentido del destino, y él fuera su destino. O tal vez él fuera la deuda de carne y hueso que ella había sido creada para cobrar. En ese momento, Daniel ya no buscaba explicaciones. Buscaba el control. Creó un pequeño compartimento forrado con sal gruesa, velas y símbolos protectores, y empezó a guardar la moneda allí, en silencio, todas las noches. Y cada vez que vibraba levemente o cambiaba de posición dentro de la caja, comprendía, la promesa se cumplía, por ahora. Pero una cosa era segura,
En esa historia, él no era el dueño de la moneda, era la moneda la que lo poseía a él. Daniel comenzó a vivir en constante vigilancia. Ya no bastaba con llevar la moneda consigo, necesitaba estar emocionalmente alerta, espiritualmente protegido y racionalmente alerta. Sabía que cualquier descuido con ese pequeño objeto podía significar un desequilibrio total en su vida, y sin embargo, su rutina lo obligaba a vivir con la moneda como parte inseparable de su vida diaria. Un domingo cualquiera, mientras lavaba la ropa, Daniel sintió la moneda vibrar dentro del bolsillo de su pantalón. Un ligero temblor, casi imperceptible pero real. La recogió con cuidado y notó que estaba caliente. Eso nunca le había pasado. Sintió un repentino mareo, como si algo en su interior estuviera siendo arrastrado por una fuerza infernal. En los días siguientes, los acontecimientos se volvieron aún más extraños. Empezó a oír susurros por la noche, provenientes del interior de su cartera, palabras en un idioma desconocido, pero que sonaban antiguas, como oraciones susurradas por voces lejanas. Una mañana, despertó con la moneda en el pecho a pesar de haberla guardado en la caja fuerte ritual. Y esa mañana descubrió que todos los espejos de su casa estaban agrietados en el centro, con líneas que formaban el mismo símbolo tallado en la moneda. Atemorizado buscó ayuda espiritual. Un anciano monje del campo, conocido por tratar con objetos malditos, lo atendió tras mucha insistencia. Al ver la moneda, el monje guardó silencio, respiró hondo y dijo: «Esta moneda es una señal de una deuda viva. No es tuya, pero está ligada a ti por resonancia ancestral. Alguien de tu linaje prometió algo. Estás pagando el precio». Daniel sintió como si el suelo se hubiera derrumbado. Se lo cuestionó todo. ¿Y si su abuelo o bisabuelo hubiera recibido esta moneda antes que él? ¿Y si el misterioso vagabundo no era un extraño, sino alguien enviado para entregar la carga a quien heredaría la deuda? El monje le recomendó que dejara la moneda en una encrucijada espiritual, una encrucijada entre caminos antiguos, rodeado de tierra y silencio, y que pidiera liberación bajo un eclipse. Meses después, en un amanecer frío, Daniel siguió todas las instrucciones. Colocó la moneda en una pequeña caja de madera, encendió velas negras, recitó las palabras que el monje le había enseñado y esperó. El eclipse lunar total ocurriría esa noche. A las 3:33 a.m., un fuerte viento apagó todas las velas. La caja fue arrojada a metros de distancia y la moneda desapareció. Durante semanas Daniel estuvo en paz, sin vibraciones, sin voces, sin espejos rotos. Empezó a creer que por fin era libre, hasta el día que llegó a casa del trabajo y encontró un sobre en su escritorio. No había remitente, solo la moneda, limpia, brillante y con un nuevo grabado debajo del símbolo. Las promesas no terminan, solo cambian de guardianes. El terror de Daniel ya no residía en la moneda en sí. Estaba en la certeza de que lo había elegido, no como dueño, sino como guardián de un juramento que nunca hizo, pero que debía proteger hasta que el verdadero deudor despertara, o hasta que alguien voluntaria y voluntariamente aceptara ocupar su lugar. Daniel ya no podía dormir tranquilo. Con cada intento de deshacerse de la moneda, la sensación de ser observado se intensificaba. Después de tantas coincidencias extrañas, un despido, una ruptura, pequeños accidentes, se dio cuenta de que necesitaba entender qué era realmente la moneda. No podía ser solo una superstición. Había algo más importante en juego. Una noche, sentado a la mesa de la cocina, Daniel encendió una vela y colocó la moneda en el centro. Tomó una lupa y su portátil y empezó a buscar símbolos similares a los grabados allí. Era una moneda antigua, con la cara ya desgastada, pero en el reverso había algo llamativo. Un círculo entrelazado con dos ojos cerrados en el centro y un símbolo en espiral debajo. Durante horas navegó por foros de internet poco conocidos.
sitios web de simbología esotérica y registros de antigüedades. Y entonces encontró algo. Un símbolo muy similar al de la moneda apareció en documentos relacionados con pactos de promesa en las tradiciones espirituales de la antigua Armenia y en rituales de protección realizados por nómadas religiosos en el Síntesis Cáucaso. Según los registros, el objeto se entregaba a alguien como símbolo de compromiso. Protegería al portador siempre que no lo usara en transacciones triviales. Era un sello de lealtad, no una moneda común. Daniel sintió un escalofrío. Recordó aquella tarde de adolescente cuando conoció al vagabundo. Recordó la intensa expresión de su rostro. Las palabras: vale más de lo que parece. Te protege, pero exige que nunca la cambies por nada común. Y entonces lo comprendió. Daniel había roto el pacto. Sintiendo una extraña urgencia, empezó a rebuscar entre viejas cajas familiares. Quería saber si alguien antes que él también había tenido contacto con la moneda o este tipo de símbolo. En el fondo de una caja de madera olvidada en el ático, encontró un cuaderno de su bisabuelo, un hombre al que apenas conocía, pero que tenía fama de curandero rural. Hojeando el cuaderno, encontró pasajes inconexos, escritos con letra temblorosa, con frases como «ha vuelto» y «no debería usarla». La moneda lleva el nombre de quien rompió la promesa. En una de las páginas, un dibujo idéntico al símbolo de la moneda. Su bisabuelo también había intentado eliminarlo. Daniel comprendió entonces que la moneda no se eligió al azar. Circuló durante generaciones, probándola, coleccionándola, observándola. No era solo un objeto, era un vínculo espiritual, un recordatorio físico de una deuda que trascendía el tiempo. La búsqueda de su origen no le trajo consuelo, sino una carga. Y en ese momento, al mirar la moneda sobre la vela encendida, supo, había un pacto que honrar, o como había escrito su bisabuelo en un enigmático pasaje final: si no quieres cargar con el peso, aprende a respetar lo que te protege. Daniel pasó días intentando comprender el origen de la moneda, investigando libros antiguos, foros de internet poco conocidos e incluso hablando con personas que estudiaban símbolos esotéricos. Pero fue al recordar un detalle aparentemente insignificante que todo empezó a tener sentido. En lo profundo de su memoria emergió la voz del viajero repitiendo no solo que la moneda era valiosa, sino también: protege, pero exige que nunca la cambies por nada común. En aquel momento, Daniel pensó que la frase era solo un comentario extraño de un hombre excéntrico. No se había percatado del peso de esas palabras. Ahora, con tantas ocurrencias extrañas relacionadas con la moneda, por fin lo comprendió. Esa advertencia no era una sugerencia, sino una regla espiritual. Una condición invisible de un pacto que nunca supo que había aceptado. Al usar la moneda como cambio para un refresco un día cualquiera, Daniel rompió este pacto. Cambió algo que conllevaba un vínculo místico por algo banal. Y al hacerlo, abrió una laguna legal. No fue solo mala suerte, fue una serie de exigencias. Daniel decidió probarlo. Sostuvo la moneda entre las palmas de las manos, cerró los ojos y visualizó el momento exacto en que la recibió. Intentó recordar el rostro del vagabundo, las palabras pronunciadas, la expresión de sus ojos. En ese instante sintió algo cálido en las manos. La moneda palpitó como si respondiera al recuerdo. Cuando abrió los ojos, no estaba solo. Detrás de él, reflejada en el espejo del dormitorio, se veía una silueta encapuchada. Daniel se giró rápidamente, pero no había nada allí. El espejo, sin embargo, seguía reflejando la presencia. La figura lo miraba directamente, y por primera vez, la voz que no había oído desde aquel día resonó. Con claridad, las promesas rotas no desaparecen, esperan. La imagen se desvaneció en segundos, dejando a Daniel en un estado entre el miedo y la lucidez. Ahora sabía que la moneda no era solo un objeto, era un vínculo, un contrato espiritual sellado sin que él lo supiera.
Desde ese día, Daniel juró no volver a llevar la moneda descuidadamente. Hizo un pequeño altar en su habitación, con velas, una palabra clave en papel viejo y una taza de agua y sal. Fue un intento de mostrar respeto, de restaurar lo que se había roto. La vida parecía volver a la normalidad. Las cosas dejaron de ir mal, pero algo no cambió. Cada vez que Daniel miraba la moneda, se veía diferente. Algunos días más desgastada, otros más brillante, como si estuviera viva, reaccionando a su comportamiento. La advertencia olvidada era ahora más clara que nunca. La moneda sí protegía, pero cobraba un alto precio por cada desliz. Y quien la recibía, incluso sin pedirla, se convertía en el guardián de algo mucho mayor, de lo que jamás hubiera imaginado. Porque ciertas promesas no se hicieron solo con palabras, se hicieron con el alma. Tras darse cuenta de que la moneda volvía una y otra vez, como si tuviera vida propia, Daniel empezó a sentirse profundamente intranquilo. Ya había intentado por todos los medios deshacerse de ella. En su primer intento, la arrojó a un río durante un viaje al campo, pensando que la corriente se la llevaría, y con ella los extraños sucesos. 2 días después, la encontró en el suelo de su coche, como si hubiera regresado sola. Asustado, decidió enterrarla en un parque abandonado, en plena noche, envuelta en sal gruesa y susurrando oraciones. Juró no contárselo a nadie. Durante una semana, su vida pareció volver a la normalidad. Durmió bien, las pesadillas desaparecieron y por primera vez en mucho tiempo ya no sentía la asfixiante sensación de ser observado, pero bastaba con tocar el bolsillo de su abrigo para encontrar la moneda, seca, limpia y brillante. Estaba allí como si nunca la hubiera visto. Daniel buscó especialistas. Acudió a un sacerdote quien se negó a bendecir el objeto, alegando que percibía algo que no encajaba aquí. Luego buscó la ayuda de un espiritista que intentó usar incienso y mantras para desatar el vínculo energético. Pero la moneda simplemente se calentó y rompió un vaso de vidrio durante el ritual. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Daniel. Esto no es solo un objeto, es un vínculo con una deuda que tienes, lo sepas o no. La desesperación crecía. En un último intento, Daniel decidió donar la moneda, la metió en un sobre anónimo y lo dejó en una iglesia. Regresó a casa sintiéndose ligero, pero al despertar al día siguiente, encontró el sobre su almohada, abierto, con la moneda encima y una nota escrita en letras rojas. Lo prometiste. La moneda ahora se sentía parte de él. Cada intento de escapar solo fortalecía el vínculo. En un momento de agotamiento, Daniel escribió en su diario: «Ya no tengo opción. Ella no quiere irse. Quizás el problema nunca fue la moneda, sino lo que representa». Mientras escribía esto, la moneda se le cayó del bolsillo sin que la tocara, como si respondiera a su conciencia. Y por primera vez, Daniel comprendió. No era solo suerte ni mala suerte. La moneda era un símbolo viviente de un antiguo pacto espiritual. Un contrato no firmado con tinta, sino sellado con intención. Y contratos como ese no pueden romperse impunemente. Habían pasado años desde Mintosen que Daniel recibió aquella extraña moneda de un hombre en el camino. Ya no era un niño, y a pesar de todo lo vivido, las desgracias cada vez que la gastaba, las ganancias inexplicables, las pérdidas que se acumulaban como señales, había decidido no separarse nunca más de ella. Ahora la custodiaba con respeto y temor, encerrada en una caja fuerte junto a un pequeño altar con símbolos que había aprendido a respetar, aunque no los comprendiera del todo. Era una tarde gris de otoño, durante un viaje de negocios por un pequeño pueblo rural, cuando algo ocurrió. El coche de Daniel se averió, irónicamente, al borde de un camino rural muy similar al que lo vio todo. Como si el destino hubiera recreado la escena deliberadamente, salió del coche y caminó hasta la sombra de un árbol. Fue entonces cuando lo vio. Al borde del camino, un hombre estaba sentado,
con la postura relajada, el sombrero cubriéndole el rostro, igual que el vagabundo del pasado. Con el corazón acelerado, Daniel se acercó lentamente, intentando no hacer ruido. «¿Has vuelto?», dijo el hombre sin levantar la vista. Su voz era tranquila, pero con una certeza gélida que lo hizo estremecer. «O tal vez nunca te fuiste del todo». Daniel se acercó, intentando comprender. El hombre se quitó el sombrero. Era diferente del vagabundo original, pero sus ojos eran los mismos. Ojos que parecían haber vivido 1000 vidas. Los ojos de alguien que no solo lo conocía, sino que lo esperaba. «La moneda», dijo el hombre. «¿Aún la tienes?». Daniel no respondió. Simplemente sacó un pequeño paño oscuro del bolsillo interior de su chaqueta y de él la moneda. Incluso después de tantos años, el objeto aún brillaba sutilmente, con sus extraños símbolos vibrando a la luz de la tarde. El hombre sonrió. «La moneda encuentra a su deudor», repitió, como citando una verdad sagrada. «No la recibiste por casualidad. La recibiste porque alguien de tu propia sangre rompió el pacto original. Tú llevas esa herencia, Daniel». El tú, nombre pronunciado sin ser revelado. El peso de las palabras lo abrumó con fuerza. Daniel comprendió entonces, no se trataba solo de él. La moneda no era un regalo, sino una advertencia, un vínculo heredado, una deuda que nadie había pagado y que él había aceptado inconscientemente al aceptarla. «¿Puedo romper el vínculo?», preguntó Daniel con la voz entrecortada. El hombre lo miró con seriedad. «Puedes honrarlo, puedes protegerlo, puedes pagar con silencio o con tu decisión, pero romperlo, no, porque hay cosas que nunca se debieron deshacer». Un viento fuerte sopló en la calle. Cuando Daniel parpadeó, el hombre había desaparecido. Ni huellas ni rastro. Solo la moneda, aún en su mano, ahora ligeramente caliente, como si hubiera absorbido la última palabra pronunciada. En el fondo, lo sabía. Su reencuentro no había sido casualidad. De vuelta en la ciudad, Daniel buscó respuestas. Comprendió que el hombre era un cumplidor de promesas, entidades espirituales que emergen como recordatorios vivientes de antiguos compromisos adquiridos por sus antepasados. Daniel ahora formaba parte de este ciclo, y la moneda aún la tenía, pero nunca intentó volver a usarla. Simplemente la veneraba en silencio, porque comprendía que algunas deudas espirituales no deben olvidarse, sino recordarse por quienes tienen el valor de asumirlas. Daniel había perdido la cuenta de las veces que había intentado deshacerse de la moneda. La había enterrado, la había tirado al mar, la había dejado en cementerios, la había quemado, o creía haberla quemado, pero siempre volvía, en el bolsillo de un abrigo viejo, en el fondo de la mochila que estaba seguro de haber vaciado, o incluso en su almohada, como si la hubieran dejado allí de la noche a la mañana. La moneda no se iba, y ahora la había aceptado. Había un vínculo entre ellos, algo mucho más grande que la simple superstición. Tras reencontrarse con el vagabundo, o con alguien exactamente igual a él, Daniel comprendió que la moneda era más que un objeto. Era la guardiana de una promesa que desconocía haber hecho, pero que aceptó sin rechistar en cuanto la recibió. Te protege, pero exige que nunca la cambies por nada común. Esas palabras resonaban en su interior como una plegaria invertida. Con los años, Daniel se adaptó a su nueva realidad. Construyó un pequeño altar dentro de su casa, un espacio reservado exclusivamente para la moneda, rodeado de velas, símbolos protectores y un diario donde registraba todos los sucesos extraños que ocurrían cuando desaparecía. Descubrió que, mientras respetaba su presencia, su vida transcurría en relativa paz. No hubo ganancias extraordinarias, pero tampoco pérdidas devastadoras. Era como si el universo lo mantuviera en equilibrio mientras la moneda estuviera en su lugar. Una noche, sintiendo la extraña necesidad de donar la moneda a una institución dedicada al cuidado de objetos místicos,
Daniel decidió intentarlo. La recogió con unas pinzas, la guardó en una pequeña caja de madera y se la llevó a casa. Al llegar, fue recibido por un hombre que inmediatamente rechazó el objeto. Esto no pertenece a nuestra colección, te pertenece a ti. Aún sin saber la razón, Daniel comprendió que la moneda no podía ser transmitida. La promesa era suya, la conexión era personal. Era la señal de un pacto que no se puede romper simplemente por la distancia. Y con cada intento de ignorarlo, la vida le pasaba factura, doblemente. Fue entonces cuando creó la caja fuerte ritual. Una caja sellada con símbolos grabados a mano, guardada en un compartimento secreto de la casa. Desde que colocó la moneda allí, envuelta en tela roja y sal gruesa, nunca más intentó usarla. Nunca la dejó desaparecer. Y durante mucho tiempo, todo permaneció estable. Pero de vez en cuando, la caja fuerte vibraba ligeramente, como si la moneda respirara. Daniel se dio cuenta de que el equilibrio no era permanente. Era simplemente una pausa entre ciclos. El pacto que se había sellado, ya fuera con ese vagabundo, con la energía contenida en la moneda o con algo más profundo, no se había roto. Simplemente había quedado inactivo. En ciertas noches, sobre todo cuando Daniel sentía la tentación de volver a su rutina o consideraba usar la moneda para algo pequeño, el ambiente en la casa cambiaba, la moneda se calentaba, el reloj se atrasaba, los espejos formaban una fina capa de niebla, incluso sin vapor. Era un recordatorio silencioso. Las promesas incumplidas pasan, factura, siempre. En el fondo, Daniel ya lo sabía. Esa moneda nunca fue cuestión de suerte, fue cuestión de compromiso. Y aunque no recordaba el momento exacto en que aceptó la promesa, ahora comprendía que su vida estaba entrelazada con ella, para siempre.